Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar el primer aspecto fundamental de la fe. Y quiero recordar algo que dice la palabra. La palabra enseña que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es la razón total de la fe que nosotros tenemos, que Él es la base, que Él es el principio y el final de nuestra fe. Por eso es tan importante conocerlo a Él y conocer su obra, conocer lo que la palabra enseña de Él, lo que Él dijo de sí mismo y lo que Él nos enseñó acerca del Padre. Entonces, una de las cosas que la Biblia enseña es que Jesús es la luz del mundo. Hoy vamos a ver eso. ¿Qué significa eso de que Jesús es la luz del mundo? Para eso vamos a tener dos textos base. El primero es el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 12, y el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 17 al 19. Por favor, te pido que pauses este video para que leas el primero de los dos textos base. ¿Qué significa que Jesús es la luz del mundo? A lo largo de la historia el ser humano ha buscado iluminación para su vida. Y no me refiero a una iluminación física, me refiero a una iluminación de su ser. Algo que le dé a él el rumbo de su vida, algo que le diga para qué existe, algo que le dé una razón de existencia. Y lo ha buscado en muchas cosas, lo ha buscado en el positivismo, el positivismo me refiero al pensamiento positivo, lo ha buscado en seguir a maestros o a personas que se ven muy sabias. Jesús es una de ellas. Lo ha buscado en la meditación, lo ha buscado en las buenas obras, en las artes, en el deporte, en alguna disciplina, en el autoconocimiento, con el fin de desarrollar capacidades o virtudes personales como la paciencia, la persistencia. En todas esas cosas el ser humano ha buscado como que algo le alumbre el camino por el cual debe ir, que algo le dé sentido de existencia. ¿Qué significa entonces que Jesús es la luz de los hombres? Lo dice el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significará eso? Bueno, para empezar a entender qué significa la luz, a partir de Jesús necesitamos entender cuál era la oscuridad en la que estaban los hombres, porque la luz resplandece en la oscuridad. Entonces tenemos que empezar por ahí, por la oscuridad. Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer del versículo 42 al 44. Y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuántos cuerpos tenemos? Entonces, por favor, pausa el video, lee y responde la pregunta. Este texto nos está enseñando que tenemos dos cuerpos, cuerpo animal y cuerpo espiritual. ¿Qué hay en nuestro cuerpo animal? Bueno, en nuestro cuerpo animal está esta carne y está también el alma. ¿Qué es el alma? El alma es nuestro ser. El alma es lo que nosotros somos, junto incluso con este cuerpo físico. El alma es como esa parte esencial de nosotros que es invisible, que no se ve, pero que es completamente nuestra esencia, que es completamente nuestro ser, que hace parte también incluso de este cuerpo físico. Hay una idea acerca del alma que nos enseña que el alma es como un cuerpo invisible que hace parte de nosotros, pero que está encerrado en un cuerpo físico y que está buscando y está esperando y está anhelando un día ser libre. Es decir, que el alma está encarcelada en el cuerpo. Esa es una creencia griega, no es tanto el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es aquel que tenían los judíos y es aquel que predomina en la Biblia. Entonces, cuando nosotros pensamos que el alma está encarcelada en el cuerpo y quiere liberarse, ese no es el pensamiento bíblico, ese es un pensamiento griego. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Que el alma es el ser. El alma somos nosotros, el alma es nuestro ser completo. Y ¿será que los animales tienen alma? ¿Ustedes qué creen? Claro que los animales tienen alma. En el alma están todas las emociones, están todos los sentimientos, están todos los pensamientos. ¿Por qué podemos saber que un animal tiene alma? Porque un animal sabe que está bien y que está mal. Porque un animal se siente triste o se siente feliz. ¿Sí? Un animal tiene ética y moral, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con moral o con ética? A que él sabe cuando hizo un daño, cuando hizo algo mal, cuando hizo algo que no tenía que hacer. Eso es algo que está en el alma, no solo de los animales, sino también de nosotros, los seres humanos. Hay personas que creen que en el alma está la espiritualidad y no es así.
aunque la espiritualidad viene a llenar todo nuestro ser desde la perspectiva bíblica, la espiritualidad viene y tiene injerencia en todo el ser, no es el alma lo que nos va a elevar espiritualmente. Por eso muchos buscan la iluminación en la meditación, en el autoconocimiento, en ser buenas personas, en estar en paz con todos y creen que eso es ser espiritual, pero eso no es ser espiritual. En el alma están emociones, sentimientos, nuestro conocimiento del bien y del mal, al igual que en un animal, que en un animalito. Y también el texto que estábamos leyendo nos enseña que tenemos un cuerpo espiritual. ¿Qué significa eso? ¿En qué momento nosotros tuvimos un cuerpo espiritual? Bueno, en el momento en que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Eso lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De ahí tenemos un cuerpo espiritual. Pero ¿qué pasó con el cuerpo espiritual? Bueno, quizá ya muchos de ustedes lo saben. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Génesis 2, 16, 17, 2, versículos 16 y 17, nos cuenta la historia de Adán y de Eva. Y nos dice que Dios le dijo al hombre que no hiciera algo. Le dio un mandamiento. Le dijo, no vas a hacer esto, que era comer de un árbol específico. Le dijo, mira, aquí hay muchos árboles y de todos ellos tú puedes comer, pero de este no, es un mandamiento que te estoy dando. Bueno, ya sabemos la historia, que el hombre comió, pero Dios le había dicho, si tú comes vas a morir. Cuando el hombre come, ¿qué pasa con él? ¿Muere? Sí muere. Pero no muere físicamente, muere espiritualmente. No muere su cuerpo animal, muere su cuerpo espiritual. Porque vemos que en la historia Adán y Eva tienen hijos y de ahí viene toda una descendencia. Así que su muerte no fue física, fue espiritual. Y ahí, ¿qué pasó? Que nos desconectamos con Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó? Que Adán desobedece, con su desobediencia su espíritu muere y de ahí en adelante todos los hombres nacemos con el espíritu muerto, es lo que nos está diciendo Romanos 5. Así la muerte, ¿cuál? La espiritual, pasó a todos los hombres por Adán. Entonces, eso que hizo en el hombre, eso hizo que el hombre entrara en tinieblas, eso hizo que el hombre estuviera separado de Dios, eso hizo que el hombre en su cuerpo espiritual estuviera completamente ya perdido en oscuridad, ya no sabía por dónde ir porque dejó de tener comunión con Dios. Si nuestra condición es la de muerte espiritual, ¿qué significa entonces que Jesús es la luz? Bueno, estábamos en un problema como seres humanos, no podíamos relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos separados. ¿Por qué estábamos separados? Porque la Biblia enseña que Dios es espíritu y es necesario conocerlo, adorarlo, relacionarnos con él en espíritu. Eso era lo que pasaba antes de que Adán y Eva pecaran. Entonces entramos en ese túnel oscuro de estar separados de Dios. Entonces, volvamos al texto base. El versículo 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero ¿qué significa la luz? ¿Cuál es la luz verdadera? Y aquí siempre me ha llamado mucho la atención cuando dice luz verdadera. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay luces falsas? Claro que sí. Claro que sí. Hay luces que te pueden decir que te guían al propósito de tu vida, que te guían a la felicidad, que te guían a la plenitud, que te guían a conocerte plenamente a ti mismo, pero hay mucha falsedad en ello. Y la palabra está diciendo que Jesús era la luz verdadera. Pero ¿qué concretamente significa la luz? ¿Qué es la luz que alumbra a todo hombre? Es Jesús, dice la palabra. Pero ¿qué concretamente de Jesús es lo que nos está alumbrando? ¿Es la verdad que habló? ¿Son los milagros que hizo? ¿Es el discurso del amor? ¿Qué es la luz? ¿Qué significa la luz? Entonces, haz una pausa para responder a esa pregunta. ¿Qué entiendes tú por la luz?
O sea, sí, es Jesús que vino, pero concretamente o en la práctica, ¿qué es la luz? Entonces, responde la pregunta. Ahora, por favor, quiero que vayas a Juan 8:12 y lo leas, y también que leas Juan 1:4. Y según esos versículos, tú responde qué es la luz. En los dos versículos nos está enseñando qué es la luz. No sé si lograste ver qué es la luz. Pero muchos ven en Jesús a un filósofo, a un maestro, a un ser súper elevado, con una sabiduría impresionante, con un discurso del amor único, y creen que esa es la luz. Entonces, claro, Jesús vino a alumbrarnos con su discurso del amor. Claro, la luz es el amor, por ahí es el camino, por ahí es, no, son las obras, no, es que tenemos que tener esa capacidad de autosanarnos y de sanar a otros, y claro, Él vino y nos lo mostró. No, es la misericordia, son las buenas obras, porque Él le dio de comer a los hambrientos, Él ayudó al pobre, Él ayudó al enfermo, no son las obras, esa es la luz. Bueno, los versículos que les dije que leyeran, Juan 8:12 y Juan 1:4, están hablando clarísimo de qué es la luz. No sé si lograron verlo. La luz es la vida, la vida. ¿Y qué vida es esa? Bueno, estábamos hablando de que el mundo o el hombre cayó cuando desobedeció a Dios y su espíritu murió y entró como en unas tinieblas espiritualmente hablando. Bueno, obviamente también físicamente hablando, eso ha hecho que el hecho de que el ser humano se haya separado de Dios ha hecho que entre en tinieblas en general. De hecho, este mundo mismo es tinieblas. Entonces, cuando la palabra nos enseña que la luz es la vida, en Él estaba la vida y la vida era la luz, nos está diciendo que es la vida del Espíritu. Esa es la luz, no es el amor, no son las obras, no es la misericordia, es la vida, la vida. ¿Qué vida? La vida espiritual. Habíamos determinado que nuestra condición como seres humanos era la muerte, ¿se acuerdan? Bueno, pues la luz, que es la vida, fue la que vino a hacer que nuestro espíritu muerto volviera a surgir a la vida. No que resucitara, porque ya estaba muerto. Lo que hizo Jesús fue poner su espíritu en nosotros. Eso fue lo que hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo vino esa vida a nosotros? ¿Cómo vino esa vida? Bueno, en Juan 3:16, todos no sabemos, o la mayoría no sabemos ese versículo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En su Hijo, en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es perderse? Empecemos por ahí antes de llegar a la vida. ¿Qué es perderse? Perderse es permanecer muerto espiritualmente. Cuando Adán peca, Adán hace que todo el resto de la humanidad nazca muerta espiritualmente y perdida en ese aspecto, perdida espiritualmente. Eso es perderse, permanecer en esa muerte espiritual. ¿Cuál es la condición para no perderse? Según lo que estamos leyendo en Juan 3:16. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. La condición para no perdernos es creer, pero ¿creer en qué? ¿En que Él existió, pasó por este mundo, en que habló muy bonito, en que fue un buen maestro? No, creer que Él murió en la cruz para limpiar el pecado del mundo y darnos vida eterna. Eso es lo que está diciendo Juan 3:16. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo. ¿Cómo lo entregó? Lo entregó en la cruz. Cuando yo creo que Él ya limpió el pecado de la humanidad, que Él ya limpió ese pecado por el cual todos morimos por culpa de Adán espiritualmente, y que además esa muerte de Él en la cruz limpió todo el resto de pecados suyos y míos, entonces la vida viene. Puedo nacer de nuevo espiritualmente, puedo tener nuevamente vida espiritual. Esa es la vida que Jesús vino a darnos. Esa es la luz, eso es lo primero. Cuando yo entiendo la obra de Jesús en la cruz, cuando yo digo, ok, yo fallé, yo como ser humano, como parte de la raza humana, me separé de Dios al desobedecer,
desde Adán. Nací con un espíritu muerto, separado de Dios, porque nosotros no nacemos diciendo, ay, Angu, quiero conocer a Jesús. No, realmente eso no pasa, ni cuando aprendemos a hablar pasa, no pasa. Cuando yo entiendo que yo nací separado, que yo tengo el pecado de Adán y aparte tengo otros pecados en mi vida, pero recibo lo que Jesús hizo en la cruz, que fue derramar su sangre para limpiar el pecado de Adán y todos mis pecados, entonces viene la vida a mí. Cuando yo creo que Él lo hizo, cuando yo creo que soy pecador y que fui salvado por la sangre de Cristo, limpiado por su sangre, limpiado mi pecado y que ya estoy limpio delante de Dios, entonces he recibido el Evangelio. Entiendo que estoy reconciliado con Dios, que lo que nos separaba fue quitado a través de la sangre de Jesús y de la muerte en la cruz. Ahí viene la vida del Espíritu a mí. Ahí tengo vida en el Espíritu y ahí nace la fe. Ahí nace la fe. Cuando yo escucho el Evangelio y lo creo, ahí viene la fe. En Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos, como espiritualmente, en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Él nos dio vida, dice la palabra. Ya lo hizo, ya murió y ya está ese regalo ahí. El punto es que nosotros creamos y lo aceptemos y lo recibamos. Ahí van a ser la fe. En 1 Corintios 15, 21, 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que ahorita leímos que por Adán entró la muerte y el pecado a todos los hombres? Bueno, en Corintios nos está diciendo, así como la muerte entró por Adán a todos los hombres, así también por un solo hombre, que fue Jesús, la resurrección de los muertos entró a nosotros, la resurrección de esa muerte espiritual, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Toma un tiempo para leer todo este pasaje, 1 Corintios 15, 21, 22, estoy tuteando, estoy hosteando, qué horror, no me pongan atención a ese mal hablar mío. Lea ese pasaje. ¿Cómo hacemos para creer en Jesús? ¿Cómo hacemos para que esa vida venga a nosotros? Es necesario creer, dice Juan 3:16, más a todos los que creen, o sea, no más a todos los que creen, está en Juan 1:12. Juan 3:16 dice es para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida viene a través de Jesús. La vida es la que nos alumbra, la vida es la que nos dice, vea, su propósito es este, su camino es por acá, usted nació para esto. Y todo eso tiene que ver con lo que está escrito en la palabra. Pero ¿cómo hacemos para creer en Jesús y para recibir la luz y para tener la vida? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Oír la palabra. Oír el Evangelio es lo primero, porque el Evangelio es esto, que estábamos en oscuridad y Él vino a alumbrar, que estábamos muertos y Él vino a darnos vida en el Espíritu y con esa vida, entonces una relación ahora con Dios, ahora ser sus hijos, ahora estar limpios de pecado y claro, cuando empezamos este camino de creer en Jesús y convertirnos en cristianos, nosotros nos vamos ensuciando en el camino, pero Él nos limpia. Él dice, ustedes ya están todos limpios. No es que yo la embarré hoy y el pecado de Adán volvió a mí y todos los pecados pasados que limpio volvieron a mí. No, yo ya estoy limpia. Voy fallando porque soy humana, pero Él va limpiando mis pies, pero ya estoy limpia. Ya fui salva, ya tengo la vida, ya fui reconciliada con el Padre. ¿Cómo hago para permanecer en eso o para creer en eso? Escuchando la palabra, escuchando el Evangelio. ¿Cómo hace usted para que alguien tenga la vida? Háblele el Evangelio, háblele la palabra, porque lo dice Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. El oír por la palabra. No es que usted ponga un audiolibro con el Evangelio de Juan y entonces la fe suya empiece a crecer como si le conectaran
una aguja para inflarlo estilo llanta. No funciona así. No es que yo ponga un audiolibro y entonces me empiece a inflar de fe, no. Lo que enseña Pablo es que yo tengo que acercarme a la palabra para oírla, y entonces el Espíritu Santo va a hacer toda la obra de abrir mis oídos para que el oír venga. Ese oír es espiritual. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Uno diría, pues todo el mundo tiene oídos, o sea, todo el mundo va a oír. No, todo el mundo no oía. Así estuvieran físicamente escuchándolo hablar, se necesita que ese oír sea la obra del Espíritu en nosotros para que la palabra realmente entre en nosotros, en nuestro ser, no en nuestro oído físico, como dicen las mamás, le entró por acá y le salió por acá. Así pasa muchas veces. Que se haga esa obra preciosa del Espíritu Santo para que la fe venga por el oír, y el oír es por la palabra. La palabra es la que me hace oír espiritualmente y nacer. No es una canción, no es un poema de Jesús, no es una película, es la palabra la que obra a través del Espíritu ese oír para poder nacer de nuevo. Y así yo mantengo la fe todo el tiempo, o la voy haciendo crecer, permaneciendo en lo que la palabra dice y siendo hacedor. La Biblia enseña que nosotros no debemos solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces todos estábamos en oscuridad, en conclusión, muertos espiritualmente, hasta que nos acercamos a la luz verdadera que es Jesús. El segundo texto base que teníamos era Mateo, voy a ponerlo acá, Mateo 4 del 17 al 19. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra? La palabra ahí está enseñando que Jesús empieza su ministerio y él empieza predicando el evangelio del reino de Dios y dice: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y luego lo que nos cuenta ese texto es que él iba por el mar, ve a sus discípulos y les dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y la historia cuenta que al instante ellos fueron a servirle, al instante. Nosotros necesitamos hacer mucho más que conocer el evangelio y recibirlo en nuestra vida. Necesitamos ser discípulos del Señor, necesitamos obedecer al llamado que Él nos ha hecho a ir y a hablar su palabra a otros. ¿Qué nos está impidiendo hacer eso? Vean lo que pasó con estos pescadores. Ellos al instante dejaron sus redes, dejaron su trabajo, dejaron a su familia y siguieron a Jesús. Nosotros, ¿qué nos está impidiendo obedecer a ese llamado que Él nos está haciendo constantemente? Ese llamado que Él le hizo a ellos en ese momento es el mismo que nos hace a nosotros. Es el mismo: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué nos impide dejar todo para hacer eso, para obedecer a ese llamado? Tal vez es que nos sentimos incapaces, o tal vez obedecimos al llamado, pero ahora como que creemos que no somos tan idóneos. Pues vean, realmente si a nosotros nos pidieran que escogiéramos, si nosotros fuéramos como ¿cómo se llama eso? El Departamento de Recursos Humanos de